Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a responder lo que sería como grupo 7, con los integrantes Valentina Fiorilo, Yasmin Toledo y Felipe Kalevich, la pregunta que dice: indique los cambios que generarían el potencial de acción rápido, en el potencial de acción lento y por ende en la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca, la tetrodotoxina. En definitiva, vamos a hablar de los efectos de la tetrodotoxina en estos distintos ámbitos. Bueno, para ello necesitamos tener conocimientos previos de lo que sería un marco teórico para poder entender cómo afecta esta neurotoxina a nuestro organismo. Para ello vamos a adentrarnos en lo que serían los potenciales de acción, tanto de respuesta rápida como respuesta lenta, y aquí los dejo con mi compañera Yasmin Toledo, que nos va a adentrar en el mundo de lo que sería el potencial de acción de respuesta lenta. Adelante, Yasmin. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿dónde se produce este potencial de acción de respuesta lenta? Ocurre en los miocitos del nodo sinoauricular, el cual se conoce como el marcapasos natural del corazón, y también ocurre en el nodo auriculoventricular, el cual dirige el impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos. Siguiente, por favor. Bueno, el potencial de acción es un potencial de reposo con valor menos negativo, tiene una mayor amplitud y con una fase cero o ascendente con menor pendiente junto a una meseta que dura poco tiempo. El potencial umbral es de menos 40 milivolts, por lo que su conducción es mucho más lenta. Esto quiere decir que la velocidad de conducción en el nodo sinoauricular y auriculoventricular es de 0.02 a 0.2 metros por segundo. Se puede apreciar que entre la fase 0 y 3 está la PRE, que es el periodo refractario efectivo. Aquí la célula no puede volver a conducir un potencial de acción por lo que volver a despolarizarse por un periodo de tiempo. Después, entre la fase 3 y 4 está la PRR, que es un periodo refractario relativo, en el que aquí ocurre todo lo contrario. Aquí la célula puede volver a generar un potencial de acción, pero el umbral aumenta, por lo que se necesita una mayor descarga para que ocurra el potencial de acción. Aquí en la fase 0 ascendente se disminuye la permeabilidad al potasio, poco para sodio y mayor para calcio. Este ascenso depende de calcio y ocurre por la apertura de sus canales dependientes de voltaje. Esta propagación es más lenta por los conductos correspondientes e incluso se puede bloquear su conducción sin mayor problema. En la fase 3, la permeabilidad de potasio aumenta y esto ocurre por la activación de los canales de potasio dependiente de voltaje. También ocurre porque hay un aumento de calcio intracelular, por lo que hay una mayor carga positiva por este lado y se debe equilibrar la carga, por lo tanto, potasio sale. Aquí también ocurre la repolarización y en la fase 4 los canales de potasio se cierran y se aprecia una lenta entrada de sodio por otro canal denominado como canal o corriente Fanning. Esto genera que la célula se despolarice hasta el potencial umbral y como consecuencia se vuelven a activar los canales de calcio, por lo que se genera nuevamente la fase 0. Ahora mi compañero Felipe Kralevich les va a hablar sobre la fase de respuesta rápida. Bueno, potencial de respuesta rápida. ¿Dónde se produce? Bueno, se produce los cardiomiocitos de los ventrículos, aurículas y fibras de Purkinje. Bueno, a grandes rasgos este potencial de acción tiene una fase ascendente muy rápida, más que la fase lenta, y luego tiene una meseta y posterior a eso un periodo de repolarización. Si bien participan los mismos tres iones involucrados, eh, la diferencia se da con la fase lenta en las variaciones de las permeabilidades. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que sería la fase. En la fase 0, los canales de sodio se abren o activan con mucha rapidez y, como dice en el libro de Fisiología de Bernie Levy, se da casi exclusivamente la permeabilidad de entrada hacia el sodio y se lleva a cabo por canales de sodio activados por voltaje. Cuando el potencial de membrana se despolariza súbitamente desde los menos 90 mV a un valor umbral de unos menos 65, las propiedades de la membrana celular cambian de forma y esto permite la permeabilidad del sodio. Bueno, estos canales de sodio dependientes de voltaje pueden bloquearse mediante neurotoxinas o incluso fármacos utilizados en arritmias cardíacas. Luego tenemos la fase 1, que corresponde a la hiperpolarización, que es bastante breve y se debe a la salida de potasio desde las células para poder permitir posterior el ingreso de iones de calcio. Luego tenemos la fase 2, que comienza con una entrada y salida de calcio mucho más lenta que la entrada de sodio, y aquí se produce una fase plana llamada meseta, donde se contraequilibra la entrada de calcio con la salida de potasio. Posterior a eso, tenemos la fase 3, que es el proceso de repolarización, y se inicia al terminar la fase 2, cuando la salida de potasio de la célula cardíaca empieza a superar la entrada de calcio. Y por último tenemos la fase 4, que sería la que corresponde a la restauración del potencial de membrana en reposo, y aquí participa lo que sería la bomba sodio-potasio TPasa, y es la encargada de la mantención de este potencial de reposo. Y bueno,
¿Quién es el culpable de este bloqueo? La tetrodotoxina. Esta puede ser administrada o consumida y, bueno, la tetrodotoxina es una neurotoxina que se encuentra en el pez globo, como podemos ver acá en un plato de Fuku, y esta bloquea de manera selectiva los canales de sodio dependientes de voltaje. Y bueno, la neurotoxina lo que hace es intervenir en la conductividad neuromuscular y cardiovascular, y su manejo clínico consiste en controlar las alteraciones que manifiesta el individuo, puesto que no hay ningún fármaco que contrarreste el efecto de ahí. Cerca del 50% de las intoxicaciones por tetrodotoxina resultan en la mortalidad del individuo. Ahora los voy a dejar con mi compañera Valentina Fiorilo, que nos va a hablar de los efectos de la tetrodotoxina en la fase lenta. Con respecto a la fase lenta, como ya sabemos, en la fase 4, la fuga de sodio no se produce a través de los canales de sodio dependientes de voltaje, sino que por los canales Fanny. Esta corriente Fanny se activa por la hiperpolarización del potencial de membrana, lo cual lo podemos ver representado en el siguiente gráfico. Aquí podemos observar que luego de esta fuga de sodio, la despolarización se da por la entrada de calcio a través de los canales de calcio tipo L, para que posteriormente se produzca el potencial de acción. Por lo tanto, como podemos ver en el gráfico, la tetrodotoxina no influye sobre los potenciales de acción de la fase lenta. Con respecto a la fase rápida, la tetrodotoxina va a bloquear los canales de sodio rápidos, por lo tanto va a incidir en la fase 0, lo cual también podemos ver en el gráfico aquí presente. El gráfico muestra el registro de potenciales de acción en una fibra de Purkinje. El registro A corresponde al potencial de fase rápido sin tetrodotoxina. A partir del registro B se van agregando gradualmente concentraciones mayores de tetrodotoxina. Podemos observar que a medida que aumenta la concentración de tetrodotoxina, la fase 0 va siendo menos notoria. Por lo tanto, cuando aquí ya llegamos al registro E, que es el último con la mayor dosis de tetrodotoxina, la fase 0 desaparece y el gráfico es muy similar al de la respuesta lenta. Por lo tanto, se inhibe la fase ascendente de la respuesta rápida. Bueno, te voy a hablar de cómo afecta la fuerza contráctil. Bueno, la fuerza contráctil es inhibida desde su base y su nacimiento. Como podemos ver acá en la imagen, el comienzo de este acoplamiento, excitación y contracción nace desde un potencial de acción que comienza con la entrada de sodio a la célula a través de los canales dependientes de voltaje, la cual es bloqueada por la tetrodotoxina. Por lo tanto, no se puede producir la despolarización del miocardio y por ende no hay entrada de liberaciones de iones de calcio que pueda gatillar el proceso de contracción muscular. Mermando el complejo de excitación y contracción desde su base, o sea, no se puede producir este potencial de acción. El potencial de acción es un proceso, como dije anteriormente, previo, y por lo tanto, si la tetrodotoxina bloquea estos canales de sodio dependientes de voltaje, no se va a poder generar la despolarización en las células musculares, y por ende, no va a haber liberación de calcio que gatille el proceso de contracción muscular. ¿Cómo afecta la tetrodotoxina a la frecuencia cardíaca? Con respecto a la frecuencia cardíaca, como hay un aumento del máximo potencial negativo, se necesita más tiempo para alcanzar el potencial umbral en la fase 4. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca, lo que produce bradicardia, y posteriormente puede producir o una arritmia o incluso un paro cardíaco en casos más graves. Finalmente, es importante destacar que el efecto de la tetrodotoxina en el organismo dependerá de las dosis. En menores cantidades, un individuo puede manifestar síntomas como adormecimiento de la lengua y boca, mareo, náuseas, entre otros. Por otra parte, según el Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona, cuando las dosis son mayores a 0,02 miligramos por kilo, pueden producir parálisis muscular, arritmias, paros cardíacos, produciéndose así la muerte del individuo en la mayoría de los casos.